Buenas tardes, ya estamos nuevamente en línea para dialogar sobre su economía. Para la literatura especializada, los servicios geriátricos constituyen un conjunto de recursos y cuidados concebidos específicamente para atender las necesidades médicas, emocionales y sociales de las personas mayores. Tales servicios promueven bienestar y calidad de vida. Hoy pretendemos ir un poco más allá de ese concepto para analizar juntos el impacto económico de la geriatrización de los servicios, dado un panorama complejo que crecerá en los próximos años. Aseguran los expertos en demografía que en el lapso de 2-3 años experimentaremos un boom de los cienfuegueros que arriban a los 60 años, lo que engrosaría drásticamente una pirámide poblacional hoy totalmente invertida, un hecho al que se suma la contracción de la natalidad. La estructura de la población, en específico en Cienfuegos, se encuentra ya envejecida, se encuentra por encima de los niveles del país. O sea, Cuba hoy está exhibiendo un 25,7% de grado de envejecimiento y Cienfuegos está en un 26,5%. Hay 6 municipios que están por encima también del parámetro nacional. ¿Qué ha ocurrido en Cienfuegos? Bueno, primeramente la contracción de la fecundidad. La fecundidad se ha contraído de tal forma que este último año solamente han nacido cerca de 2.000 y un poco más de nacimientos, y por supuesto que esto ha influido mucho en que aquello que va a aportar esa sangre joven a la población ya va en descenso. También por supuesto tenemos la migración y por otro lado que ya empieza a hacerse sentir las defunciones. Según el Observatorio Demográfico, al cierre de 2024, la población en Cienfuegos había disminuido en casi 14.000 habitantes. Hubo 1.354 nacimientos menos, más de 11.000 personas habían emigrado, mientras crecieron las defunciones. Este año, ya casi a esta fecha, hay casi menos 300 nacimientos con respecto al año anterior. También tenemos una población que se está contrayendo como población económicamente activa. Eso trae como consecuencia de que llegará el momento en que la relación de dependencia va a ser muy grande, o sea, muy pocas personas atendiendo a la mayoría de la población. En el cuatrienio 2020-2024, la población cubana descendió en 1,4 millones. En Cienfuegos, segunda provincia con menor número de habitantes y la menos densamente poblada, la disminución fue de 65.535. La política gubernamental de dinámica demográfica de 2021 definió un tratamiento priorizado e intersectorial hacia las personas mayores y los recursos tecnológicos en función de atenderlos, ahora más vulnerables ante las circunstancias económicas adversas. Cienfuegos, por así decirlo, es una de las provincias más favorecidas en este tema de capacidades para los cuidados adultos mayores. Hoy la provincia cuenta con 32 casas de abuelos y 5 hogares de ancianos, que hoy todos tienen capacidades. Ahí está la formación que debemos tener, sobre todo en las especialidades de geriatría. Hoy tenemos ahí una fortaleza, este año se han incorporado más de 6 residentes a la especialidad. Y hoy hay cobertura en todos los municipios. Una de las medidas que se ha tomado es cómo se incorporan aquellas personas que están en condiciones de hacerlo a la vida laboral. Lo que también estamos trabajando desde el punto de vista de cómo hacer conciencia en aquellos directivos de cuáles serían las condiciones de trabajo que tendrían esas personas. Estarían ahí fundamentalmente para aportar desde su conocimiento, para aportar desde sus experiencias. Pero el envejecimiento de la estructura poblacional sigue siendo un inmenso desafío cultural y económico, no comprendido en su verdadera dimensión y complejo por la necesidad de acciones y la sensibilidad de la sociedad toda. Estamos de vuelta en línea y el material nos ponía en contexto
geriatrización, envejecimiento poblacional en Cienfuegos, un problema multisectorial, pero que sin dudas impacta en la economía del territorio y la nación. Para conversar acerca de este tema, le doy ya la bienvenida a la doctora Mileisi Águila Rodríguez, jefa de la sección de adulto mayor y asistencia social en la Dirección General de Salud de Cienfuegos, y al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Para ambos, la bienvenida y las buenas tardes a nuestro espacio. Buenas tardes. Es un placer que nos acompañen nuevamente, en el caso del profe Andrés, asiduo a nuestro espacio. Pero quería comenzar con usted, doctora. La geriatrización es un concepto que abordamos muy brevemente en la portada de nuestro espacio. Sin embargo, quisiera que abundara un poquito más sobre el tema, específicamente en la provincia de Cienfuegos y también con un carácter general. Bueno, buenas tardes. De hecho, se impone la geriatrización. Desde el punto de vista amplio de la palabra, no solo de servicios de salud, dado el envejecimiento que tiene no solo la salud cienfueguera, sino toda la salud, digamos que mundial, aunque Cienfuegos es la provincia más envejecida y Cuba es el país más envejecido de todas las Américas. Lo que pasa es que la geriatrización en salud tiene su concepto y su objetivo. En salud, este concepto se dice que se debe ajustar la atención sanitaria a toda la necesidad creciente de los adultos mayores, tanto hospitalaria como comunitaria. De ahí que se lleva una alta dosis de capacitación de todos los servicios de salud, de todo que está involucrado en los servicios de salud, dígase médicos, técnicos, enfermeras, asistentes, todo el personal, prepararlos y capacitarlos para ello. No solo, porque a veces pensamos, bueno, vamos a capacitar y vamos a formar profesionales que atiendan a los mayores de edad y pensamos en los geriatras. No, este concepto y esta idea lleva la capacitación y formación de todos los especialistas en salud. El ortopeda, el cirujano, el médico intensivista, todas las especialidades, dado que también van a atender personas de esta edad. Es más fácil, diríamos, vamos a capacitar al geriatra. Lo que sucede es que todas las esferas necesitan de este punto de profesionalidad. ¿Me entiendes? Igual decimos, bueno, los médicos solos no. Son todo el personal que atienda a las personas adultos mayores. Y en este caso somos todos. Esto es en salud. ¿De qué se trata? En salud. Lo que pasa es que, como dijimos anteriormente, ya el concepto es un poco más amplio, que lleva a todas las aristas de la sociedad. Y que es un problema multifactorial y multisectorial. Implica a todos los factores sociales y también incide desde el punto de vista familiar. Y quería comentar con usted, profe, que nos explicara un poco qué influencia tiene que personas con vasta experiencia, que pueden mantenerse activos, recesen sus funciones por esta cuestión del envejecimiento, de la edad. ¿Cuánto podría influir en la economía estatal y también en la economía familiar? Sí, buenas tardes a todos los televidentes y bueno, a todos los compañeros que nos acompañan aquí en el programa, ¿no? Yo creo que realmente es un tema que debemos verlo desde el punto de vista económico. Primero verlo como se decía al inicio y después por la doctora, que es un fenómeno, y bueno, ahí tenemos unas imágenes que pudiera estar mostrándose, sobre la tendencia que ha ocurrido en Cuba desde los años 60, es decir, desde que ocurrió el boom demográfico, donde tuve el honor de nacer, año 62, y que realmente fue a partir de las expectativas que dio la revolución y que vieron todas las puertas abiertas hacia una posibilidad mayor de un país más próspero, un país con una justicia social mayor, y ahí nada más teníamos un 7% de personas por encima de los 60 años. También había las expectativas, las esperanzas de vida al nacer eran menores. Esto ha cambiado con el transcurso de los años. Hoy tenemos en Cuba una esperanza de vida de las personas, esas personas que hoy están por encima de los 60 años, de 77 años de manera general, y los hombres, es decir, más de 70 años, y los hombres son 77 años. Cuando un hombre nace en Cuba, hoy tiene la posibilidad de vivir hasta 77 años. Sin embargo, las mujeres tienen la posibilidad de vivir 80. Siempre digo en estos temas que la mujer es más fuerte que el hombre. Es más alto con el respeto
a todo, ¿no? En estos temas, la mujer nace en Cuba hoy con mayor posibilidad de vivir más años, 80 años. Bueno, pero lo que sí está claro es que esas esperanzas de vida han ido acompañadas con otros temas. Y bueno, ese asunto que veíamos ahí del incremento del envejecimiento poblacional en Cuba, cuando lo vemos en Cienfuegos es mayor. Y tenemos un gráfico también de Cienfuegos que pudiéramos estar viendo, donde Cienfuegos, como decía el profesor Gerardo ahorita en la introducción, alcanza un 26 y tanto de envejecimiento poblacional. Eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vemos la incidencia que tiene ese asunto, cómo ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, eso tiene una carga. Por ejemplo, hay un gráfico que quisiéramos mostrar sobre el índice de dependencia total, y lo veía también Gerardo. Ahí está el índice de dependencia en Cienfuegos. El índice de dependencia en Cienfuegos es decir, qué cantidad de personas hoy tienen que trabajar para poder hacer sostenible y crear riqueza para aquellas personas que solamente por un problema de edad, es decir, menores de 14 años, que es la dependencia juvenil, y mayores de 60 años, que es la dependencia senil. Bueno, cuando usted suma esas dos dependencias, hay un 46% que tiene que trabajar para el resto. ¿Qué supone esto en materia económica y para la sociedad, profe? Entonces, esto se representa, en primer lugar, primero es una tensión desde el punto de vista presupuestario. Primero una tensión desde el punto de vista presupuestario, porque en un país que, ya te digo, logró conquistas sociales, que tiene como principio universal, los derechos a la salud, los derechos a una vida plena, es un derecho humano conquistado, tiene la necesidad de financiar este asunto con fuente de financiamiento, llevar a cabo, desde el punto de vista económico, determinados recursos que hoy, bueno, dime tú, en medio de un contexto como que tenemos hoy, de lograr un equilibrio macroeconómico, de lograr disminuir el déficit presupuestario, ¿cómo nosotros lo logramos? No hacer recortes a estos programas, sino incrementar los ingresos del presupuesto del Estado. Y ahí entonces dice, bueno, ¿cómo logramos con menos personas trabajando incrementar la riqueza? Entonces ahí viene el tema de cómo logramos incrementar entonces la productividad de este 46% en el caso de Cienfuegos, que en Cuba es un 48%. Nosotros tenemos una mayor dependencia que el resto. Nosotros estamos por debajo de Cuba. Es decir, hoy en Cienfuegos hay menos personas trabajando que en Cuba para transportar la carga que representa, la carga, vamos a hablarlo claro, lo que representa la creación de riqueza para mantener a esos niños, que son nuestros hijos, o para mantener a las otras personas que están por encima. No es una carga. Mayores, entonces, las adultas mayores. Entonces, estos temas son, como usted decía, es una tensión realmente económica. Y yo le decía que esto es un problema estructural de la economía cubana, estructural en cualquier economía. Cuando digo estructural, y no es que lo diga yo, es que es un concepto, no es un tema que usted sale para allá afuera y con una campaña lo resuelve, o con 4 reuniones usted lo resolvió. Son temas que, como decía la doctora, incluyen no tan solo las atenciones geriátricas que atiende de salud pública, sino que es multifactorial. Y yo le digo, por ejemplo, lo conversábamos al inicio del programa cuando estábamos en la introducción, es una comisión que tiene que atender, por ejemplo, los servicios de transporte. Y bueno, cómo se hace realmente que el servicio de transporte esté ajustado a esas personas que hoy están en esa edad, o cómo nosotros logramos que los servicios de comercio, con un sistema de atención a la familia, a esas personas que hoy están con esa edad, se reconozcan, o cómo en el deporte. Por ejemplo, nosotros, ahí se decía en el programa, lo decía la doctora en la introducción del documental o del reportaje, de que en Cienfuegos logramos en el 2021, cuando eso teníamos determinadas responsabilidades y tuvimos el honor de poderlos conducir a aquellas inversiones, junto con la Dirección Provincial de Salud, el doctor Salvador, y que por indicaciones de Morales específicamente se logró en Cienfuegos crear la mayor red de casas de abuelos y hogares de ancianos. Y hoy la doctora ratifica que es la mayor de Cuba. Sobre ese tema, profe, yo le propongo conversar un poquito más adelante. Vamos a hacer una breve pausa y ahora los invitamos a que observen un material relacionado con los cuidados de las personas de la tercera edad, un reportaje que nos propone nuevamente la periodista Ismari García. Tener su bienestar emocional. Personas que han hecho de los cuidados su oficio, otras que la vida ha puesto en el lugar de cuidadores o se acercan a ellos a través del trabajo social, coinciden en este curso.
Tengo interés en relacionarme cómo poder cuidar, ¿no?, de una mejor forma a mi abuela, que tiene 106 años, y a mi mamá, a las dos. ¿Qué edad tiene su mamá? 76. ¿En el cuidado de ancianos tienes experiencia? Sí, de otras veces. De mi suegro, que también estaba encamado, el cuidado de él. Y 2 señores que también ya fallecieron también. ¿Por qué te gusta ese trabajo? Siempre me he dedicado a eso. Tengo doble experiencia en una comunidad de adultos mayores donde viven solos, que requieren de nuestros servicios, de nuestra atención como trabajadora social. Orientamos a estas familiares que no te andan buscando el servicio de un cuidador. Hace 2 años, la Dirección Provincial de Salud en Cienfuegos diseñó en sus áreas en todos los municipios estas escuelas para cuidadores de personas frágiles o en estado de dependencia. Alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus trabajadores sociales e imperativo en un territorio cuya estructura de población sobrepasa el promedio nacional de habitantes con más de 60 años. Me resultó todo un reto porque yo decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Que fuera lo más abarcador posible, que pudiera atraer, la atención, porque todo el mundo piensa que cuidar es por cuidar y todo el mundo cree que sabe cuidar y realmente no es así, porque el cuidado lleva calidad. Y para poder brindar ese servicio de calidad, pues necesitamos un entrenamiento. Cuando nosotros fuimos a comenzar el curso, nos estuvimos indagando, a ver si había un programa en la universidad y nos permitieron escribir el programa a partir de unas orientaciones metodológicas que nosotros teníamos acá. Hoy se habla de comunicación, vital para lograr la empatía con la persona en situación de invalidez, pero los temas enfocados en el autocuidado abarcan desde habilidades de enfermería hasta temas legales. Sobre derechos y deberes de ambas partes, porque es verdad, la persona está enferma, tiene situaciones X de salud, pero está en todos sus derechos legales porque es un ser humano. Antes que nada, estamos trabajando con seres humanos, tanto de una parte como de la otra. Este curso enseña mucho a las personas que van a cuidar a ese adulto mayor y para uno mismo, porque mi experiencia es como trabajadora social y tener a mi mamá amputada, o sea que estoy haciendo 2 funciones. ¿Tienes que dejar de trabajar? En estos momentos estoy de licencia sin sueldo para poder, estoy solicitando este servicio. Circunstancias comunes en estos cuidadores a quienes refrenda con la posibilidad de remuneración el decreto 109 de 2024 que convirtió en ley el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Existe el Código de Familia. Cada hijo es responsable de su padre. No es que voy a buscar a una persona para quedarme, para que cuide a mi mamá. No, yo soy responsable de mi mamá por el Código de Familia. ¿Entiendes? Esa es mi responsabilidad, antes que todo. Pero necesito también trabajar. Los otros temas que tenemos son enfermedades crónicas, cómo reconocerlas, sintomatología de estas enfermedades. Tenemos también cómo cuidarme yo, el tema de cómo cuidarme yo siendo cuidador, movilización de los pacientes, los riesgos de caída, la nutrición de esas personas. Porque el envejecimiento de la estructura poblacional sigue siendo un inmenso desafío cultural, económico y asistencial, a lo cual contribuye esta iniciativa de formación para quienes les brindan cuidados de calidad en el ocaso de sus vidas. Estamos de regreso en línea, abordamos en esta emisión la geriatrización, el envejecimiento poblacional en Cienfuegos, en el país y su impacto económico. Profe Andrés, abordábamos en un primer momento el tema de la productividad. ¿Cuánta influencia tiene en la misma el envejecimiento poblacional? ¿Hay una compensación ahí entre esa experiencia de las personas mayores que se incorporan al trabajo y de esos jóvenes que también conviven con ellos en nuestras entidades, en nuestros centros de trabajo? A ver, yo creo que ha abordado un asunto que yo creo que tiene que ver con otra dimensión, que es una dimensión cultural
una dimensión, como decía la doctora ahorita también lo decía, desde el punto de vista humano. Y hoy yo puedo decir que, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama edadismo. Lo hemos conversado con las personas, con los compañeros de la cátedra de adulto mayor, y lo aprendimos ahí. El edadismo es la discriminación por la edad. Y bueno, cuando un joven se incorpora a un puesto de trabajo o a un puesto y es discriminado porque el muchachito no tiene la experiencia o porque, imagínate tú, todavía no está preparado, ahí estamos discriminando al joven. Lo mismo está ocurriendo y puede ocurrir, por eso tenemos que cambiar las políticas públicas y tenemos que prepararnos para eso, que no es tan solo capacitación, es cambiar las conductas, es cambiar las políticas públicas que hoy tenemos dentro de los centros de trabajo para atender a esas personas que entonces ya no es que están viejos, es que son personas que hoy tienen, como decía ahorita, una capacidad todavía que pueden hacer útiles, muy útiles, más que en los años 60, porque hoy tienen una esperanza de vida mayor, con una calidad de vida superior, con una preparación, muchos de ellos superior, la mayoría con una preparación desde el punto de vista tecnológico, es decir, científico y tecnológico, con una experticia que eso no se puede desaprovechar. Entonces, ¿cómo nosotros logramos con políticas públicas que sean humanas, que sean realmente integradoras, que sean inclusivas, que esas personas que hoy tienen más de 60 o 65 años, en el caso de los hombres, sigan siendo útiles a la sociedad, porque se sienten útiles? Sin embargo, hay determinados patrones que yo le llamo a eso, ¿cómo se llama esto? Parametrismo. No, si tú tienes más de 8 años en un puesto, ya tú no puedes ocupar ese puesto. No, si tienes más de 10 años, no puedes ocupar el puesto. Eso es parametrismo. Pones un parámetro y entonces estás discriminando a personas que hoy tienen un conocimiento y que no es un tema de edad, es un tema de capacidades. Por supuesto, como comenzamos, hay que sentarse y hay que decir, bueno, ¿qué condiciones requiere esa persona para poder llevar a cabo y aprovecharlo mejor? Entonces, yo creo que por ahí anda el tema. Y sí estamos obligados a aumentar la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque estamos obligados. Aprovechando eso, pero también estamos obligados porque tenemos que crear riqueza. Y quiero insistir en eso, crear riqueza para mantener todo ese programa que hoy se ha ido creando y que tiene que ser sostenible. Profe, si bien es cierto que se pueden aprovechar esas capacidades, esa experticia de las personas de edad, por otra parte, para los sistemas de salud, cuesta bastante para el Estado las erogaciones que se realizan para la atención a los adultos mayores, tanto en salas de geriatría, en hogares de ancianos, en casas de abuelos específicamente. Doctora, ¿cuánto representa para el sector de la salud este desafío? Bueno, afortunadamente la salud en este país es gratuita, pero cuesta. Le cuesta al Estado y siempre hay un presupuesto que es para estos cuidados. Hay estudios que se realizan que se dice que el 25% de los gastos totales de salud son consumidos por los ancianos, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. Lo que pasa es que cuando hablamos del tema de geriatrización no se puede medicalizar. El tema, como se ha dicho durante el programa, es un tema que es multifactorial y que sobre todo es muy importante que sea intergeneracional, porque nadie presupone la importancia que tiene la relación con los jóvenes, el aprendizaje que estos puedan tener para su adultez, para su envejecimiento, el trato a los ancianos, porque también es importante tratar bien a los ancianos desde todos los puntos de vista y todas las aristas, porque es cierto que ellos llevan un gasto, pero el gasto es mayor en dependencia de la capacidad que ellos puedan tener. Si tenemos un anciano, una persona que lleva 60 años, 65 años, con toda su validez, con todas sus capacidades, lo podemos aprovechar mejor que una persona que sea discapacitada. Igual que cuando se suman otras enfermedades, casi siempre el anciano, la persona mayor llega con ciertas enfermedades crónicas por la edad, pero a medida que se puedan tratar y se puedan medicar y todo esté compensado, es una persona que va a ser más útil a la sociedad. Profe, en sentido general, desafíos, retos para los gobiernos locales a la hora de enfrentar la geriatrización, el envejecimiento poblacional y de propiciar mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad. Bueno, yo siempre quiero referirme al programa de gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía. Esto está dentro de los temas que están y que ocupan un punto dentro de los objetivos. Y sobre todo, cómo nosotros podemos impulsarlo. Lo que pasa es que tiene que ser de manera ¿cómo se llama esto? Interactiva, tiene que ser de manera participativa, tiene que ser de manera oportuna. Y realmente no podemos, me parece que, como bien decía Ismari,
y lo decía el documental y lo reconocemos así, creo que nosotros tenemos todavía una deuda con eso y no acabamos de reconocerlo, y por eso creo que es importante este espacio y otros espacios en los cuales tienen que estar otros actores para nosotros ganar, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista de trabajo, qué tenemos que estar haciendo, porque realmente hoy y el futuro que se nos avecina y es mayor, el que hoy está ahí. Ese problema estructural de la economía está, ese problema estructural está y va a incrementarse. Y tiran la tendencia al incremento, no es que vaya a incrementarse, tiran la tendencia a incrementarse en el tiempo. Por tanto, ¿cómo nosotros nos preparamos con eso? Y tiene que ser de manera oportuna, de manera rápida, pero también de manera que sea efectiva, que sea eficaz. Por tanto, yo creo que ahí está el reto, y sobre todo los gobiernos municipales, que hoy está en el municipio donde hoy se define todos los temas del Estado en Cuba. Incrementar la productividad también para lograr mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores y que también se sientan útiles y continúen aportando a nuestra sociedad. Yo les agradezco a ustedes su presencia en nuestro espacio y a usted lo invito a que nos acompañe el próximo martes justo a las 4:30 de la tarde para continuar dialogando sobre su economía. Feliz resto de jornada.